Escuela Bíblica en Casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios, crecer en fe y fortalecer tu vida espiritual. Muy bien, qué bueno, mis queridos estudiantes, mis queridos hermanos y hermanas, que podamos estar una vez más acá en nuestro canal Escuela Bíblica en Casa. Recuerden que este es un canal que fue creado precisamente para eso, para que usted pueda conectarse en el tiempo que tenga libre, pueda separar un tiempo en un rincón de tu casa, en cualquier lugar, en la sala, en tu cuarto, y así pueda seguir la secuencia de estos estudios que vamos a estar dando en nuestro canal, Escuela Bíblica en Casa. Así que en la clase anterior, habíamos hablado con respecto a las figuras literarias y habíamos quedado en un punto muy importante y era por qué se usan las figuras literarias. Allí simplemente dimos una mirada muy rápida, de hecho, pero hoy queremos profundizar un poco más en su importancia porque es necesario saber por qué se usan las figuras retóricas en la Biblia. Así que permítame, yo les comparto acá mi documento para que usted lo pueda tener allí en pantalla. Muy bien, vamos aquí, miremos acá entonces. Aquí habíamos quedado en nuestra clase anterior y es con respecto al propósito de las figuras de edición. Y habíamos dicho que uno de los primeros propósitos de las figuras de edición dentro del contenido de la Biblia es porque las figuras retóricas añaden color y vivacidad. Habíamos dicho eso, añaden color y vivacidad. Por ejemplo, tenemos el Salmo, el capítulo 18, el verso 2, donde dice, el Señor es mi roca. Oye bien, el Señor es mi roca. Es una manera muy colorida y vívida de decir que el Señor es el único en quien puedo confiar y depositar mi fe porque Él es inquebrantable. Así que mira, es lo mismo, pero de una manera donde uso una figura retórica para darle color a lo que quiero decir. También el propósito de las figuras de edición se usan para atraer la atención. Mira, un oyente o lector se interesa de inmediato al ver la singularidad de las figuras retóricas. Esto es, por ejemplo, evidente cuando Pablo escribió cuidados de los perros en Filipenses capítulo 3, el versículo 2. O cuando Santiago escribió en el capítulo 3, versículo 6, ¿verdad? Que digo en lo siguiente, y la lengua es un fuego. Mira esa figura literaria. Y la lengua es un fuego. O también cuando escribió Moisés en Deuteronomio 33, 27, donde expresó, debajo están los brazos eternos. Entonces mira la manera como ellos usaron las figuras literarias para darle para llamar la atención, atraer la atención del oyente. Entonces seguramente es más concreto que la declaración, el Señor te cuidará y te apoyará. Mira que es más fácil entonces expresar en una manera de lenguaje figurado porque éstas atraen la atención. Cuando el oyente oye una afirmación, un argumento, una idea, pero en una figura literaria, esto le llama la atención, le atrae la atención. Así que eso es un segundo propósito, el por qué el Señor permitió las figuras literarias dentro del contenido bíblico. Pero también tenemos como un tercer punto, y es que las figuras retóricas ayudan en la retención. Miremos, por ejemplo, una declaración que encontramos en Oseas, el capítulo 4,
el versículo 16 donde dice, Israel es terco como una novilla indómita. Mira bien esto. Israel es terco como una novilla indómita. Cuando leemos esta expresión, se puede recordar con más facilidad porque no es lo mismo si decimos Israel es terriblemente necio. Es más fácil recordar Israel es terco como una novilla indómita que recordar Israel es terriblemente necio. Por ejemplo, los escribas y los fariseos difícilmente podrían olvidar las palabras de Jesús. Sois semejante a los sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, el versículo 27, ¿verdad? Entonces mira que encontramos que las figuras retóricas se utilizan en muchos idiomas porque son fáciles de recordar y crean impresiones imborrables en la mente del oyente. Pero también, en cuarto lugar, las figuras retóricas abrevian una idea, ¿verdad? Oye bien, otro propósito, abrevian una idea. En este sentido, capturan y transmiten la idea de una manera breve, debido a que son gráficas, eliminan la necesidad de una descripción elaborada. Es decir, el propósito a través de las figuras retóricas es decir mucho con muy poco. Oye bien, decir mucho con muy poco. Ejemplo, el Señor es mi pastor. El Salmo 23, verso 1. Transmite brevemente ideas acerca de la relación del Señor con los suyos. El Señor es mi pastor. Así que en una frase tan breve está expresando un contenido profundo. Y ese también es un propósito de las figuras retóricas y es abreviar una idea. Pero en quinto lugar, las figuras retóricas fomentan la reflexión. En quinto lugar, las figuras retóricas fomentan la reflexión. En las figuras retóricas, su esplendor hace que el lector pause y piense, ¿verdad? Cuando lee una figura retórica, entonces eso lleva al lector a que pause por un momento y piense. Cuando leemos, por ejemplo, en el Salmo, el capítulo 52, verso 8, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios, ¿verdad? Mira cómo esta figura, o mira cómo el escritor por medio de esta figura está llamando a reflexionar a las multitudes con respecto a lo que él está sugiriendo. Lo mismo es cierto, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 1, verso 8, donde dice, y la hija de Sión ha quedado como cobertizo con una viña, en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Mira todas las figuras que allí está usando el escritor y que el propósito es llevarlos a pensar, a reflexionar sobre lo que se está diciendo. Así que aquí encontramos entonces, como resumen, el propósito de las figuras de edición o por qué están allí. Y en primer lugar es porque añaden color y vivacidad, atraen la atención, ayudan en la retención, abrevian una idea y fomentan la reflexión. Pero mira otro punto aquí importante y es con respecto a las figuras literarias, cómo saber si una expresión es figurativa o literal. Y con esto lucha el estudiante. Con esto lucha profundamente el lector de la Biblia. ¿Cómo saber cuando estamos frente a un versículo que es literal o que es figurativo?
Pues bien, para eso estamos en Escuela Bíblica en Casa, para ayudarles a detectar cuando un versículo, un verso, está en un lenguaje figurado o es literal. Muy bien, mira acá. La mayoría de los errores gigantescos de mucho creyente es que no tienen en cuenta este punto. Entonces, eso lógicamente va a llevar a contradicciones entre sí. El pueblo de Dios se debate profundamente con temas de interpretación y más aún cuando se encuentran con este tipo de literatura. Entonces, allí es donde tiene como raíz y fuente las diversas interpretaciones, porque no se tiene claridad si algo está tratando de una manera figurativa o de una manera literal, si se toma a la letra o realmente podemos decir que no es a la letra, sino figurativo. Entonces, cayendo en ese error, se ha perdido una explicación explícita de lo que en realidad el texto está expresando. Y es allí donde debemos percatarnos los lectores de la Biblia, y especialmente los que estamos enseñando la palabra del Señor, de detectar cuando esa expresión es figurativa o literal. Así que aquí voy a dar algunas razones por ellas. Por ejemplo, si escuchamos a un comentarista de deporte decir, los halcones, oye bien, vencieron a los leones, lógicamente entendemos que está hablando de dos equipos de fútbol. Y lógicamente no está sugiriendo que las aves de rapiña están atacando a los leones literalmente. Entonces, las palabras de las escrituras han de entenderse literalmente. Escucha bien esto. Pero cuando una afirmación aparezca contraria a nuestra experiencia o a un hecho notorio o a una verdad revelada, o cuando no esté de acuerdo con las enseñanzas o contexto general de las escrituras, es de suponer razonablemente que se está usando una figura literaria. Por ejemplo, cuando decimos eh, que los halcones vencieron a los leones, no podemos entonces señalar que en realidad son las aves de rapiña que están atacando a los leones. Así que aquí encontramos prácticamente que es una figura literaria y no una frase literal. Entonces, vamos a seguir algunas pautas que nos ayudarán a entender si es figurado o literal, y es lo primero. Siempre tome un pasaje en su sentido literal, a menos que haya una buena razón para hacer lo contrario. Esa es la primera regla para saber cuando un texto es literal o figurado. Lo normal es que debemos de tomar el texto como algo literal, pero si hay una buena razón para hacer lo contrario, entonces ya decimos que no es literal, sino figurado. Por ejemplo, cuando Juan escribió que 44.000 sellados con 12.000 de cada uno de las 12 tribus de Israel, no hay ninguna razón para no tomar esos números en un sentido normal y literal. Sin embargo, cuando se refiere al Cordero, en el siguiente versículo, en el 9, lo cual claramente es una referencia a Jesucristo, no a un animal, como indica Juan 1:29. Y aquí se aplica la ley, la regla. Siempre tome un pasaje literal, a menos que haya una buena razón para hacer lo contrario, se tomará como un texto en el que está una figura literaria. Por ejemplo, mira también
En Lucas, el capítulo 13, el versículo 32, Jesús llamó a Herodes zorra. Lógicamente que no podemos tomar ese texto literal. El punto de análisis es busquemos lo literal, pero lógicamente que hay una buena razón para decir que no es literal, porque lógicamente Herodes no es una zorra, ¿verdad? Es una zorra literal. Más bien Jesús señala el hecho literal de que Herodes es hipócrita. Muy importante ese primer punto. Siempre tome un pasaje en su sentido literal, a menos que haya una buena razón para hacer lo contrario. Segundo, mira acá. El sentido figurado es previsto si el literal implicaría una imposibilidad. Muy importante también tener presente este principio. El sentido figurado es previsto si el literal implicaría una imposibilidad. Miremos acá, miremos acá. El Señor le dijo a Jeremías que él le había puesto como columna de hierro y como muro de bronce. Jeremías 1:18. Ahora bien, eso es imposible, es imposible. Así que la regla dice, el sentido figurado es previsto si el literal implicaría una imposibilidad. Y aquí es imposible que Jeremías sea una columna de hierro y un muro de bronce. Así que entonces hablamos aquí que es una figura retórica. Juan escribió que Jesús tenía 7 estrellas en su mano derecha. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. El Señor no tiene alas. Salmo 57:1. Ni tampoco la tierra tiene oídos como lo leemos en Miqueas capítulo 1, versículo 2, donde dice, escucha tierra, ¿verdad? Entonces, como la regla nos dice que el sentido figurado es previsto si el literal implicaría una imposibilidad, aquí se aplica entonces la regla. La tierra no tiene oídos o no escucha, ¿verdad? El Señor no tiene alas y lógicamente pues tampoco tiene 7 estrellas literales en la cabeza y tampoco Jeremías es de una manera que tenga o que es una columna de hierro y un muro de bronce. Así que son figuras literarias. Pero también otro punto que nos va a funcionar es el sentido figurado se aplica si el significado literal es un absurdo. Oye bien, es otro principio para poder saber cuando un versículo es literal o está hablando figurativamente. El principio dice, el sentido figurado se aplica si el significado literal es un absurdo. Ejemplo, como los árboles aplaudiendo, según dice Isaías capítulo 55, versículo 12. Bien, entendemos que los árboles no aplauden, no tienen manos para aplaudir. Así que como es un absurdo pensar que los árboles tienen manos para aplaudir, entonces categóricamente decimos que es una figura literaria. Así que aquí encontramos entonces algunas razones para decir y expresar cuando es una figura literaria, un versículo, o cuando es literal. Y esto nos va a servir profundamente. Y quiero aquí recordarlo para que quede bien claro en nuestra mente. En primer lugar, tenemos que tener presente, siempre tome un pasaje literal. Oye bien, siempre tome un pasaje literal a menos que haya una buena razón para hacer lo contrario. Eso va a ser una pista que nos va a servir para saber si ese versículo está en una forma literal o figurativa. Lo otro, el sentido figurado es previsto si el literal implicaría una imposibilidad. Si usted ve algo que es imposible, que no puede pasar, que no puede suceder en el sentido de expresiones, entonces usted tiene otra pista para decir que ese texto es figurativo y no literal. Pero también habíamos dicho, en tercer lugar, que el sentido figurado se aplica si el significado literal es un absurdo. Si es algo absurdo que no es posible que así sea, entonces estamos
frente a un texto que tiene una figura retórica y no se puede tomar como un texto literal. Muy bien, muy bien. Entonces aquí encontramos las pautas, ¿verdad? Tomar literal, salvo cuando hay una buena razón para lo contrario, ¿verdad? Allí están los textos bíblicos, los cuales usted los puede leer. Figurado si el literal implica imposibilidad. Figurado, como decíamos ahora, figurado, mira acá, figurado si el literal es absurdo. Si el literal es un absurdo, entonces es un versículo que tiene una figura literaria y no literalmente. Así que ahí encontramos estas pistas, pero también puedes encontrar otras acá, las cuales las puedes leer cuando estés mirando el video. Y confío y espero en el Señor que este pequeño contenido pueda ayudarle de una manera muy profunda a entender las figuras literarias. En nuestras próximas clases vamos a entrar, óyeme bien, para que no te pierdas las próximas lecciones, a analizar las figuras literarias como la parábola, el símil, la metáfora, entre otras, para que podamos conocer cómo detectarlas dentro del texto bíblico. Así que mis queridos hermanos y amigos y creyentes y estudiantes, espero que haya sido de mucha bendición esta nuestra segunda clase acerca de las figuras literarias y recuerden que la escuela bíblica en casa se creó precisamente con ese objetivo, que podamos separar unos 10, 15, 20 minuticos para estudiar la palabra del Señor. Así que el Señor te bendiga y nos encontramos en nuestra próxima clase.